¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido en esta tarde ya a esta transmisión del Discipulado A. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que te sigues conectando. El día de hoy vamos a estar continuando la sesión de la nueva naturaleza. Entonces es muy importante que veas la transmisión anterior porque hoy es la segunda parte. Entonces vamos a iniciar haciendo una pequeña oración y mándanos ahí tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias también, ¿por qué no? Dios, gracias en este día, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra generación, en nuestra nación, en nuestra sociedad mexicana. Gracias también por lo que estás haciendo en las familias. Nos has metido en un tiempo, en una etapa donde tú estás cambiando las cosas, Señor. Tú estás llamando a las personas otra vez a que puedan preguntarse el porqué de muchas cosas, a que puedan preguntarse el porqué de esta situación, el porqué del dolor, el porqué del sufrimiento, el porqué parece ser que Dios a veces no escucha las oraciones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios todopoderoso y porque tú reinas. La verdad es que tú estás reinando. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues vamos entonces a iniciar con esta sesión, la número 10, sesión número 10, Discipulado A. Y el título de esta sesión es que somos uno. El título de la sesión 10 es Somos uno. Ahora, cuando Adán y Eva fueron creados en el huerto, cuando Dios los creó y los puso ahí en el jardín, básicamente ellos tenían la misma naturaleza del Padre o tenían su esencia, y Adán y Eva podían por lo tanto escuchar la voz de Dios, podían por lo tanto conocer cuál era el deseo, cuál era el sentir, cuál era el pensamiento del Padre, y ellos empiezan a gobernar, a sojuzgar, ellos empiezan a cumplir el propósito o el mandato de dominio. Entonces están allí los dos, la pareja, en el jardín, y de pronto algo sucede. Ellos han fallado, ellos han pecado, y entonces lo que pasa es que Dios los tiene que expulsar, Dios los tiene que sacar del jardín. Ahora, lo que tú has leído en las Escrituras es que ellos pierden la habilidad o pierden la capacidad de poder escuchar a Dios. Es decir, cuando hay una separación, cuando el pecado rompe con esta relación profunda que hay entre la pareja y Dios, entonces como consecuencia o parte de la consecuencia es que Adán y Eva han perdido la habilidad de poder escuchar a Dios, han perdido la habilidad de ser diocéntricos. Ahora lo que reina o lo que gobierna es una naturaleza egocéntrica, una naturaleza carnal o de mucha carnalidad, y esto se va a replicar o se va a ir multiplicando en las generaciones que vienen. En la semana pasada o en sesiones anteriores comentamos acerca de Caín y de Abel, pero básicamente la maldad del ser humano sigue incrementándose o sigue en aumento. Entonces, si me puedes acompañar a Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, y va a ser uno de los versículos o de los textos claves, pero básicamente lo que va a narrar Génesis capítulo 6 es la maldad de la humanidad, la perversidad, el pecado. Génesis 6:1 dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces de pronto empieza a haber como una tipo de pecados sexuales, o empieza a haber una mezcla. Sin profundizar en los versículos, hay quien dice que de ahí surgieron los gigantes, pero bueno, es otro tema. Me voy al 3, dice: y dijo Jehová:
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Subraya la siguiente frase, porque ciertamente él es carne. Lo vuelvo a repetir, Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, cuando Adán y Eva son creados, son formados en el jardín, ellos no tenían fecha de caducidad, o básicamente ellos podían vivir una eternidad, siempre y cuando obedecieran o siempre y cuando ellos vivieran bajo la cobertura, bajo el amor, bajo la protección, bajo la visión de Dios. Como ellos han decidido desobedecer o querer establecer sus vidas sin Dios, su tiempo se acorta y más o menos Adán vivió algo así de los 900 años. Y si empezamos a leer las genealogías, por ahí está Matusalén, el hombre más longevo o más anciano que menciona la Biblia, y me parece que vivió algo así de 969 años. 969 años, casi 1000 años. Pero generaciones adelante nos damos cuenta que Dios se cansa o Dios siente o le pesa en su corazón el estar, como dice la escritura, que su espíritu tenga que contender con el ser humano, porque Dios dice solamente es carne, o básicamente el ser humano está guiado por su carnalidad, por su tendencia a seguir pecando. Por eso Dios acorta la vida del ser humano a 120 años. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Mira, Dios, y las escrituras así lo muestran, observa que si el hombre vive más tiempo, su carnalidad es mayor. Lo vuelvo a repetir. Dios observa, así lo podemos leer, que si el hombre vive más años o más tiempo, en el mismo sentido su carnalidad o su egoísmo o su maldad van aumentando. Alguien que tenía 100 años de maldad y si vivía otros 200 años, acumulaba otros 100 años de maldad. Se iba haciendo más perverso, más malo. De manera que Dios dice, ya no, voy a raer, voy a acabar, voy a fijar un límite a la vida del ser humano. Pero ve lo que dice, vamos a seguir leyendo. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Me salto estos versículos. En la antigüedad fueron varones de renombre. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Si tú crees que estás viviendo en una generación donde hay maldad, donde hay cosas que van contra la naturaleza humana, pues en los tiempos que estamos leyendo era igual o peor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Imagínate, generaciones atrás, el hombre tiene la imagen, tiene la semejanza, tiene el mandato de dominio, es un ser perfecto, es un ser santo. Pero generaciones adelante, lo que la Biblia dice es que solamente está pensando en hacer el mal, solamente está pensando en cosas perversas, en cosas que van contra la naturaleza humana. Y versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ahora, la manera en que está escrito la Biblia nos enseña o nos ilustra un Dios que siente un dolor o siente una emoción negativa al decir, me arrepiento de haberlos creado, me arrepiento de haberlos hecho. Dice, le dolió en su corazón. Ahora, Dios no se va a quedar con este dolor o con este sentimiento. Dios va a actuar, Dios va a poner manos a la obra. Vamos a ver el 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Acuérdate que cuando vemos la doctrina o las doctrinas básicas o la doctrina 1 del perdón, algo que necesitamos entender es que el ser humano, aunque pecó, conserva la esencia o conserva el residuo de la imagen de Dios. Entonces, estos seres humanos, por eso la Biblia dice, Dios dice, son los hombres que he creado. Ahora, si tú eres
textual, te vas a dar cuenta que Dios solamente creó a Adán y a Eva del polvo de la tierra, pero aquí la Biblia dice que Dios también ha creado estos hombres. O básicamente hay un residuo en el ser humano, un residuo que nos conecta directamente con nuestro Creador. Tenemos la marca o tenemos el sello o tenemos la etiqueta de Dios todavía puesta en nosotros. Aún así, o no obstante, el ser humano ha sido malo o ha vivido en maldad. B7 dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de todos los seres humanos hubo un varón, en este caso llamado Noé, que halló gracia, que de alguna manera Dios observó la vida de Noé y dijo: lo tomo, me agrada. Y básicamente lo que sucede es que Dios le pide que Noé tiene que construir un arca. Ahora, si tú conoces la historia, vino un diluvio sobre toda la tierra, sobre toda la creación que Dios había hecho, y murieron todos los seres humanos, los animales, las bestias, y básicamente el agua ahogó la tierra por algunos días. Pero parece que hay un nuevo comienzo para la humanidad. Hay una descendencia de Noé que va nuevamente a poblar la tierra. ¿Para qué te estoy leyendo todo esto? Porque la carnalidad no es algo nuevo. La raíz o el origen del pecado o de la maldad del ser humano se remonta hasta los tiempos bíblicos. No creas que ahora la maldad es peor que hace 100 años o que hace 200 o que hace 1000. Esto ya es algo que existía. Me voy a brincar algunos capítulos del Génesis para que veamos ahora hasta dónde está llegando la maldad del ser humano. Y estoy poniendo todo este contexto de maldad porque acuérdate que el día de hoy estamos hablando de la carnalidad. Entonces la carnalidad es aquella tendencia que nos lleva, nos motiva a estar pecando. Entonces esta carnalidad necesita ser aniquilada o necesita ser exterminada. Capítulo 19 de Génesis habla de la destrucción de 2 ciudades. Ya pasó algunas generaciones del diluvio y ahora Génesis 19 nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ve lo que voy a solamente detenerme algunos versículos. Voy a revisar algunos versículos. Dice, versículo 12 del capítulo 19 de Génesis: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Lot, siendo un sobrino de Abraham, es advertido por unos varones enviados y que le dicen: ¿sabes qué, Lot? Vamos a destruir o vamos a acabar con esta ciudad, saca a tu familia, saca la gente que está contigo. Dice: porque vamos a destruir este lugar. Versículo 13: por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Básicamente en este momento Dios va a destruir a 2 ciudades porque son ciudades perversas o son ciudades malas. 14: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces Dios, los yernos o los que iban a ser futuros yernos de Lot no están creyendo el mensaje. Al contrario, están pensando que Lot se está burlando de ellos o que simplemente es una broma. 15: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Subraya la palabra, en el castigo de la ciudad. Dios está castigando en el Antiguo Testamento 2 ciudades.
Ahora, la razón de que las castigue es porque se han vuelto tan carnales, tan egoístas, tan malas. Cuando tú ves algunas películas o documentales del cómo vivían estas personas o del cómo se imaginan que vivían, pues básicamente eran pecados de todo tipo. Entre ellos los pecados sexuales, donde los hombres se metían con otros hombres, se metían con animales, se metían con su propia familia, con niños. Todo lo horrendo, lo sucio que te puedas imaginar, era el estilo de vida de estos amigos. Habían hecho de la imagen de Dios, que era el ser humano, algo patético, algo para estarse burlando. Eran tratados peor que basura los seres humanos en esa ciudad y en ese lugar. Ahora, en versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces Dios, en medio de la destrucción, en medio del juicio, Dios está trayendo salvación. Así como lo hizo con Noé, así lo está haciendo ahora con Lot y su familia, su casa. Y te quiero decir algo, en medio del juicio que Dios pudiera traer a las naciones, a la nación, Él siempre va a buscar un remanente justo que va a guardar, va a rescatar. Bien, mira, me podría pasar aquí platicándote lo malo que la Biblia habla acerca del ser humano, pero te voy a poner otro ejemplo más contemporáneo o más reciente. Hace como unos 70 años, un poquito más de 70 años, los nazis, gente alemana, gente de Europa, decidió o concluyó, entre ellos sus líderes, que había razas inferiores o había razas que no merecían existir o vivir. Y entonces crearon toda una tecnología militar, una tecnología o una industria cuyo único objetivo o cuyo único fin era destruir al ser humano de manera industrializada. Es decir, así como tenían plantas para producir automóviles, así como tenían plantas para producir hojas de papel o ropa o cosas que se pueden industrializar, usaron la tecnología, usaron la inteligencia, usaron el razonamiento, usaron la ciencia para ser más eficientes destruyendo al ser humano. De manera que en más o menos 5 años ellos aniquilaron algo así como 6 millones de seres humanos. Entonces, cuando tú veas un documental de los campos de concentración, de las cámaras de gas, de todo el tormento que el ser humano le hace al ser humano, te podrás dar cuenta de que el problema sigue estando en la naturaleza, en el interior del ser humano. Porque hoy, a diferencia de la época de Lot o de la época de Noé, hoy podríamos jactarnos de que tenemos tecnología, de que el ser humano se dice que ha podido viajar a la luna, de que podemos tener telecomunicaciones, de que somos una civilización moderna, de que básicamente ha habido naciones que dicen que no necesitan a Dios porque han mirado su esplendor, su ciencia, su dinero, su tecnología, todo lo que ellos han acumulado, su arte, y han llegado a la conclusión de que no necesitan a Dios. Pero lo que te quiero decir es que básicamente hay un problema en la naturaleza del ser humano y no tiene que ver con su educación, no tiene que ver con su dinero, no tiene que ver con su tecnología, no tiene que ver con algo externo. ¿Te acuerdas del ejemplo de la víbora Joaquina? Si no, revísalo en el video de la semana pasada. Pero lo que nos decía la historia de la víbora es que el problema de la serpiente no está en su educación, no está en su familia, no está si va a la iglesia o no, no está en sus recursos, no está en sus amistades. Básicamente el problema de la víbora es su naturaleza. En el mismo sentido, el problema del ser humano no son las universidades, no es la tecnología, no son las telecomunicaciones, no es la política, no es la economía. El problema radica o el origen está en la naturaleza carnal del ser humano, está en aquella tendencia
de quitarle a Dios el lugar que le corresponde y entronizarnos nosotros, hacernos egocéntricos, hacernos personas que nos amamos a nosotros mismos, primero nosotros, después nosotros y al último nosotros, en una posición tan egoísta que concluimos que no lo somos. Somos tan egoístas que decimos que no somos egoístas. Entonces, ese disfraz tiene que ver con la naturaleza. Ahora, ¿por qué es importante el mensaje del Evangelio? Porque básicamente el Evangelio, que es poder de Dios, como dice Pablo, para salvación, nos da la salida. Dios no va a inundar en las naciones como en el tiempo de Noé. Dios no va a destruir con fuego las ciudades como en el tiempo de Lot. Pero Dios ha dado a la iglesia el Evangelio para salvación. Así como Dios le dio a Noé un arca para que salvara a su esposa, a sus hijos, a sus nueras y a algunos animales, así como Dios mandó unos hombres a sacar a Lot, a sus hijas, a su esposa y a sus yernos, hoy Dios le ha dado a la iglesia un mensaje que puede liberar y que puede salvar al ser humano. Entonces, me gustaría que anotaras la siguiente concepto o la siguiente definición, y tiene que ver con la salvación. Porque todo lo que te estuve comentando o te estuve platicando es muy triste, porque el final es destruir al ser humano. Hombres destruyendo hombres, mujeres destruyendo mujeres, hombres destruyendo niños. Básicamente el ser humano destruyendo al ser humano. Eso es algo triste. Pero ¿qué es la salvación entonces? ¿O qué podemos entender como la salvación que Dios nos ha dado? Entonces puedes anotar lo siguiente: la salvación es un regalo que consiste en tres cosas o en tres elementos. Lo vuelvo a decir, la salvación es un regalo de tres elementos. Cada elemento es un intercambio. Ahora, ¿en qué consiste este regalo? Si tiene tres elementos o tres cosas, ¿en qué consisten estas tres elementos o cosas de la salvación? Número uno, ya lo vimos hace como 2 o 3 semanas. El primer regalo que Dios me da en la salvación es el perdón de mis pecados. ¿Qué tan perdonado estoy o qué tan perdonado he quedado por la obra de Jesús? Tan perdonado como si nunca hubiera pecado. Dios no solamente ha perdonado mis pecados pasados, sino ha perdonado mis pecados futuros. Ahora lo que dice Romanos es: ¿seguiremos pecando para que esta gracia abunde o para que este regalo sea más grande? En ninguna manera. Pero el primer regalo es que Él nos ha perdonado. El segundo regalo, ¿cuál es? El segundo regalo es que nos ha dado una nueva naturaleza. El problema de la carnalidad tiene que ver con la naturaleza. Y lo que Dios hace a través de Jesús es darnos una naturaleza nueva, una naturaleza de resurrección. La semana pasada leímos el pasaje que está ahí en Gálatas 2, donde dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. En cierto sentido, eso es una realidad. Me refiero a que algo de nosotros mismos estuvimos crucificados juntamente con Cristo en la cruz. Ahora, la mayoría de las iglesias dice que Cristo fue a la cruz para perdonar nuestros pecados, y eso es cierto. Pero el segundo elemento te dice que aparte, que yo estaba crucificado con Cristo, para que mi naturaleza vieja o mi naturaleza egocéntrica o mi naturaleza carnal muriera en la cruz. Pero así como Jesús resucitó, tú y yo también podamos resucitar, dice Romanos, y andemos en vida nueva, o podamos caminar con una naturaleza distinta o diferente. Ahora, lo que te quiero decir es que la salvación es un regalo de tres cosas. Número uno, perdón de nuestros pecados. Número dos, una nueva naturaleza. Y número tres, Dios nos ha dado su justicia, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sale? Me gustaría que me acompañaras ahora sí, aquí aparte del desarrollo, vamos a buscar Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. Y nos va a hablar de una historia que yo te comenté la semana pasada. Y básicamente hay una guerra con un pueblo. Éxodo 17:8
Dice guerra con Amalek, Éxodo 17:8. Vamos a tomar algunas características, pero Amalek representa la carnalidad o representa la carne, Amalek. Entonces dice versículo 8, Éxodo 17. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escójanse varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, versículo 13, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Repito, y di a Josué que raeré, o sea que eliminaré, que borraré, que acabaré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahora, Amalek representa la carnalidad o representa la tendencia humana de estar pecando, de estar haciendo mal, de estar oprimiendo al propio ser humano. Entonces hay una guerra porque esta tendencia, esta carnalidad levantó, literalmente aquí dice, levantó su mano contra el trono de Dios. Ahora, yo no sé si tú alguna vez lo has pensado o quizás lo has hecho, no sé. Pero si tú quieres levantar tu mano contra el trono de Dios, lo único que te puedo decir es que vas a perder. No hay manera de que tú puedas pelear o hacer algo, o quizás darle un rozón al trono de Dios. No hay manera. Todos los que han querido levantar su mano contra el trono del Señor, su fin siempre es derrota, su fin siempre es muerte, siempre queda destruido. Ahora, lo que dice este pasaje es que va a haber una lucha de generación a generación. Y lo que sucede es que la carnalidad pasó de una generación a otra y ha pasado de generación en generación. Pero Dios, a través de Jesús, ganó la batalla o ha vencido totalmente a la carnalidad en la cruz. Si tú quieres seguir luchando contra Amalek, lo único que te voy a decir es lo que le sucedió a Moisés. Mientras tengas tus manos arriba, vas a prevalecer. Pero cuando te empieces a cansar, vas a empezar a ser derrotado. Porque recuerda lo siguiente: carne no se combate con carne. Carnalidad no vence carnalidad. Lo único que puede vencer y acabar y matar a la carnalidad es la obra perfecta de Jesús. Ahora, esta lucha de carnalidad o de carne no terminó en Éxodo, siguió en la Biblia, siguió a través de algunos reyes, y me voy a brincar un poco hasta la historia de Esther. Pero básicamente en la historia de Esther vemos una lucha de un hombre o de unos hombres o de un linaje que quieren aniquilar al pueblo de Israel. Básicamente quieren destruir a todo Israel. Entonces yo espero que tú conozcas la historia de Esther. Si no, te recomiendo que la puedas leer. Es una historia muy interesante, muy apasionante, pero que nos da muchas verdades acerca de la carnalidad. Y una de ellas es que hubo un hombre llamado Amán que pretendía destruir al pueblo de Israel. Ahora, Amán es un amalecita. Es alguien descendiente de Amalek. Y básicamente lo que él quiere es acabar o matar o destruir al pueblo de Israel. Pero ve lo siguiente, vamos al capítulo 7. Fue pues el rey con Amán, subraya la palabra rey, al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. Ahora, si somos un poco simbólicos,
el rey representa a Dios y Esther representa a la iglesia. Y hay un punto donde Dios y la iglesia están bebiendo vino, o básicamente el vino representa gozo. Hay un momento de mucho gozo entre Dios y la iglesia. Y es tanto el gozo de Dios que Dios le dice a la iglesia: pide lo que quieras, en este momento estoy para complacerte. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será otorgada. ¿Y qué fue lo que la iglesia hizo? Ve, ¿cuál fue su petición? Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Lo que en el corazón de la iglesia que representa a Esther, lo que está en el corazón de Esther es la vida de su nación y la vida de la propia iglesia. Entonces, ¿qué te quiero decir con este ejemplo? Cuando la iglesia está cara a cara con el rey, cuando ha pasado un momento de gozo, Dios va a dar una unción donde va a conceder lo que la iglesia pida. Y creo yo lo que la iglesia tiene que pedir en estos momentos es la salvación para la iglesia misma, pero también para la nación. Porque Esther pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido plataformas, pudo haber pedido seguidores, pudo haber pedido muchos reconocimientos, pudo haber pedido estar en la política, en las artes, pudo haber pedido lo que sea. Pero básicamente lo que Esther está pidiendo es la salvación. Está pidiendo que sean salvos. ¿Pero de qué? Vamos a seguir leyendo. 4. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte será para el rey un daño irreparable. Ahora, lo que sigue diciendo la Biblia en el libro de Esther es que Amán había hecho toda una treta para que los judíos murieran. Amán viene de la descendencia de Amalek y básicamente lo que quiere hacer es destruir al pueblo de Dios. Así como sucedió en los tiempos de Moisés, cuando Moisés tuvo una lucha con Amalek, así también generaciones después, la reina Esther, Mardoqueo, va a tener una lucha con Amán. Y básicamente el rey, en figura de Dios, va a dar un decreto donde Amán va a ser ahorcado, donde la horca que el propio Amán había construido para los judíos, para Mardoqueo, va a ser la horca en la que va a ser ejecutado. ¿Qué te quiero decir con esto? Y ya sacando las conclusiones de esta historia. Si Amán, que es de la tribu o de la descendencia de Amalek, representa la carnalidad, te quiero decir algo. La única manera de acabar o de aniquilar o de destruir la carnalidad es por medio de un decreto del rey. Esther por sí misma no podía haber acabado con Amalek o con Amán. Mardoqueo por sí mismo no podía haber acabado con Amalek o con Amán. En otras palabras, la iglesia por sí misma no puede acabar con la carnalidad. No hay forma de hacerlo. Ahora, si lo quieres intentar, lo único que te voy a decir es que a mayor esfuerzo vas a encontrar mayor frustración. Y puedes pasar generación tras generación luchando contra la carne, pero no hay manera de derrotarla. La única manera de acabar, de exterminar, de matar la carnalidad es que el rey haya dado un decreto. Y en ese decreto esté la sentencia de muerte de la carne. Y eso fue una verdad en los tiempos de Esther. La respuesta es sí. La carnalidad que representa Amán y su descendencia fue destruida. Ahora, es muy interesante lo que sucedió, porque 10 hijos de Amán fueron colgados, 10 hijos de Amán fueron expuestos ahí en la horca. En capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Otra vez. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los
judíos. Amán representa la carnalidad en el Antiguo Testamento y es en esta época de la historia bíblica, de la historia del pueblo de Israel, donde esta carnalidad es aniquilada o es matada en la horca. Generaciones después, esta carnalidad va a ser crucificada en la cruz. Vamos al punto número 3, ya casi estamos terminando. Y vamos hasta Filipenses capítulo 3. A ver si me puedes seguir ahí con tu Biblia, Filipenses capítulo 3. ¿Ya estás allí? 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Versículo 2. Guardaos de los perros. Ahora, en la Biblia los perros representan gente carnal. Cada vez que encuentras la palabra perro, está hablando de gentes carnales, como algunos que conozco. Dice, guardaos de los perros, o básicamente guardaos de los carnales, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ve, en este versículo 2 hay 3 descripciones de la carne. Número 1, los perros. 2, los malos obreros, también son carnales. Pero número 3, los que mutilan el cuerpo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, si tú estás confiando en tu carne, que es tu capacidad de hacer la voluntad de Dios, que es tu capacidad de portarte bien, que es en tus fuerzas puedas cumplir propósito, que en tus méritos puedas agradar a Dios, Pablo está diciendo, nosotros no confiamos en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora, Pablo pudo haber decidido confiar en su carne o en su capacidad de querer agradar a Dios, en su capacidad de obedecer la ley, en sus buenos propósitos, pero Pablo está diciendo, yo no estoy confiando en la carne, aunque, versículo 5, fui circuncidado al 8º día, conforme a la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Básicamente Pablo está diciendo, si la carne me ayudara para salvarme, entonces aquí está mi currículum. O básicamente soy el más avanzado de los israelitas, soy de los mejores fariseos, vengo de una de las mejores tribus de Israel y básicamente tengo todas las credenciales para decir que puedo confiar en mi carne. Pero Pablo dice, no me voy a confiar en la carne, o no tengo por qué confiarme en la carne. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y versículo clave, Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Pablo termina o concluye diciendo, no quiero ser hallado en mi propia justicia, no quiero ser hallado en mis propios méritos, no quiero ser hallado en mis propias destrezas o habilidades, no quiero ser hallado según la justicia que da la ley. Todo eso que es muy bonito, que merece el aplauso, que merece el reconocimiento, yo lo tengo por basura o lo tengo por pérdida, porque yo quiero ser hallado en Cristo. Quiero ser hallado en Cristo y todo lo demás lo puedo estimar por pérdida. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley o por las obras, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora, si tú quieres ir por la vida luchando contra tu carnalidad, puedes hacerlo, pero ni el mismo apóstol Pablo lo recomienda. Ni el mismo apóstol Pablo dice, sí, te animo a que sigas luchando contra tu carne, al fin la vas a vencer. La respuesta es no, la carne te va a acabar, la carne va a matarte. Ok, vamos al último y ya punto número 4 y con terminamos. Adán, cuando fue creado, tiene la naturaleza
del Padre, tienen la naturaleza de Dios, y básicamente Adán y Dios son uno, o básicamente tienen la misma naturaleza. Ahora, si tú en la actualidad le dices a alguien que tienes la naturaleza de Dios, pues seguramente se va a sacar de onda y va a decir, pues no, yo te veo igual, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con esto. Juan capítulo 10, a ver si me acompañas. Juan capítulo 10, me parece que es el 30. Y este es un versículo que deberías de memorizar. Juan 10, 30. Jesús está diciendo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. O básicamente Jesús está concluyendo en algún momento de su ministerio que el Padre y Jesús son uno mismo, son una sola cosa, son una misma esencia. Lo que te quiero decir es lo siguiente: como Jesús tiene la misma naturaleza de Dios, se atreve a decir que Él es uno con el Padre. Como Jesús tiene el mismo ADN, tiene la misma imagen, tiene la santidad de Dios, por eso se atreve a decir que es uno con el Padre. Ahora, si después de unos tiempos de estar en el discipulado, de estar en la iglesia, de estar en la presencia de Dios, tú no puedes concluir que tienes la naturaleza de Dios, entonces te quiero decir que siempre vas a tener los mismos problemas. ¿Cuáles problemas? Los problemas que tienes y peores, porque el punto no es si le echas ganas o no, el punto es qué naturaleza tienes. Ahora, puedes ir por la vida con la naturaleza de Dios o puedes ir por la vida con tu propia naturaleza. No, pero lo que yo voy a hacer es hacer buenas obras para demostrar que tengo esta naturaleza. La respuesta es que tú tienes esta naturaleza si has aceptado la obra de Jesús. Algo que tú y yo aprendemos en Génesis capítulo 1 y lo vimos en las primeras sesiones es que todo produce según su género. Si tú tienes la naturaleza de Dios, ¿qué es lo que vas a producir? Vas a producir lo que Dios produce. Pero si tú tienes tu propia naturaleza puesta en ti, lo único que vas a producir es lo que tú sabes hacer, lo que tú puedes lograr, lo que tú puedes alcanzar, lo que tú te propongas, y quizás llegues lejos. Pero el apóstol Pablo dijo, no quiero ser hallado en mis propias justicias, o no quiero ser hallado en mis propios méritos. Ahora Jesús entiende esto y dice, el Padre y yo somos uno. No hay separación, somos uno. La realidad es que si tú y yo no concluimos que somos uno con Él, entonces estamos perdidos. Termino haciendo esta conclusión. Si Dios, estando en el cielo, en su trono, un día junto con Jesús y con el Espíritu, decidieron enviar a Jesús para que viniera, naciera como un ser humano, fuera educado como un judío, circuncidado, lleno a la sinagoga, de padre carpintero, su mamá es María, de pronto empieza su ministerio allá en Nazaret, en Galilea, levanta un grupo, obedece la ley todo el tiempo, de pronto tiene que ir a la cruz, muere, resucita y regresa al cielo. Ve, si todo esto que te platiqué así de manera breve sirve para que tú concluyas que no puedes tener la naturaleza de Dios, entonces no hay nada que tú puedas hacer para tenerla. Lo vuelvo a decir, si Dios dejó su trono de gloria, vino a la tierra, se hizo un bebé, fue educado como judío, su papá carpintero, su mamá María, empezó un ministerio en Nazaret, levantó discípulos, obedeció la ley, fue bautizado, después fue a la cruz, murió, resucitó y regresó al cielo para que tú concluyas que nunca puedes tener su naturaleza, entonces no hay nada que tú puedas hacer para tenerla. Esa es la conclusión de Pablo. No quiero ser hallado teniendo mis propias justicias, sino la justicia que Dios me ha dado. Y esa justicia me permite concluir que su naturaleza está en mí, que tengo una naturaleza nueva, una naturaleza que me permite escuchar la voz de Dios, que me permite sentir el corazón de Dios, que me permite producir lo que Dios quiere que produzca. El problema no es cuánto estudio, no es cuánto dinero tengo, no es con quién me estoy casando, el problema no es la política, el problema no es la economía, el problema radica en la naturaleza. Cambias tu naturaleza y cambias tus consecuencias. Cambias tu naturaleza y cambias de problemas. Cambias tu naturaleza y cambias de conclusiones. Cambias tu naturaleza y cambias tus realidades.
Pero básicamente, si tu naturaleza no es cambiada, tendrás los mismos problemas, tendrás las mismas realidades, tendrás las mismas excusas, tendrás lo mismo. Ahora puedes ir por la vida esforzándote para cambiar esa naturaleza, pero lo único que vas a comprobar es que a mayor esfuerzo, mayor frustración. Amén. Porque carne no se combate con carne. Necesitas que desde el trono alguien haya declarado una sentencia de muerte contra tu carnalidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Escríbeme tus comentarios, tus preguntas, mándanos tus likes. Y bueno, la tarea básicamente es escribir del capítulo 5 al capítulo 8 de Romanos, Romanos del 5 al 8. Si ya alguna vez escribiste Romanos en este discipulado, en algún curso, en lo que sea, en una versión de la Biblia, la petición es que vuelvas a escribir Romanos, pero en otra versión, ¿sale? Es para que puedas tener un poco más de claridad en ciertas palabras, en ciertos términos, en ciertos conceptos. Vamos a hacer una última oración y nos vemos el siguiente domingo, ¿sale? Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Gracias porque a veces quizás no comprendemos, no entendemos. A veces se nos hace increíble pensar que tú y yo podamos tener la misma naturaleza, pero es verdad. Por eso la carta de Hebreos dice: no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Y yo no me imagino a Jesús llamándole hermano a alguien que no tiene su naturaleza. No me imagino a Jesús llamándole a hermano a alguien que no tenga su estado. Pero básicamente la carta de Hebreos dice: porque Jesús no se avergüenza de llamarlos a ellos sus hermanos. Y Señor, gracias porque realmente has puesto una naturaleza nueva en nosotros. Es una naturaleza de vida, de resurrección, una naturaleza que me permite escuchar tu voz, que me permite sentir tu corazón y que me permite producir lo que tú produces. Es una naturaleza que fue crucificada con Cristo para que yo pueda andar en vida nueva, para que yo pueda vivir un estilo de vida que jamás hubiera podido vivir por mis propios esfuerzos, por mis propios méritos, por mis propias conclusiones. Porque en la cruz, además de mi carnalidad, fueron clavadas mis excusas, mi incredulidad, mis malas intenciones, mis malos pensamientos, lo que está oculto, lo que está interno, lo que va profundo. Allí fueron clavados. Y la Biblia dice que tú humillaste, que tú clavaste el acta de los decretos que me acusaba, que tú públicamente en la cruz, todos esos pecados que me acusaban, que me señalaban, que me decían que no soy, que no tengo, que no puedo, fueron exhibidos públicamente. Y Dios le dijo al mundo y le dijo a Satanás y le dijo a todos: esta acta que lo acusaba y que era cierta, hoy la anulo, hoy la clavo. Y no hay nada que acuse a los escogidos de Dios. Gracias, Señor, por tu naturaleza. Permítenos discernir esta palabra, madurar esta palabra, que podamos concluir como tú has concluido de nosotros. Porque te aseguro que tú no dejaste el cielo y regresaste a él después de cumplir un propósito para que el ser humano vaya por la vida cabizbajo, sintiéndose una cucaracha cósmica. Yo creo que tú has puesto tu imagen y tu naturaleza en nosotros. Porque si tú no lo pudiste hacer, no hay nadie que lo pueda hacer. No hay nada que lo pueda lograr. Pero gracias a ti, Señor, por la vida de Jesús, por su obra, que me ha calificado, que me ha puesto en una posición donde puedo decir: tengo tu naturaleza, tengo tu naturaleza. Y puedo confiadamente decir como Jesús: el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Gracias en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Déjanos ahí tus comentarios, déjanos tus likes. Están ahí los videos, te pido que los estés revisando. Y sobre todo que te metas en una búsqueda con el Señor, porque es ahí en lo secreto donde Él te va a revelar estas verdades. Recibe un saludo desde Comunidad La Viña y nos vemos la siguiente. Saludos.